Buenos días y bienvenidos a esta sesión de Webex acerca del sistema de combustible del C-175. Soy Sam Nelson, un instructor de servicio, y tengo el placer de hacerles la introducción al sistema de combustible Common Rail, línea común de suministro. En esta sesión de Webex discutiremos los siguientes aspectos referidos al sistema de combustible Common Rail: flujos de combustible, esquema, ubicación de sensores, función de los componentes, sistema de administración del motor, trim electrónico, Electronic Trim File, trim adaptativo, Adapter Trim File, prueba de verificación del sistema de combustible, Data Link Dual y finalmente los intervalos de mantenimiento del sistema de combustible. Empezaremos con los flujos de combustible para el tendido de líneas de combustible de segunda generación. El tendido de líneas de combustible de segunda generación es la configuración actual del motor que se encuentra en el campo y está siendo producido. Adicionalmente, les mostraré algunos cambios propuestos para el tendido de líneas de combustible de tercera generación. Paso 1. El combustible fluye desde el filtro primario de combustible hacia la T de combustible. Paso 2. Cuando se ceba, el combustible fluye de la T de combustible, indicada con la flecha roja, hacia la bomba eléctrica de cebado, indicada con la flecha amarilla, y finalmente hacia la bomba de transferencia de combustible, indicada con la flecha verde. El SM del motor indicará a la bomba eléctrica de cebado que ayude a la bomba de transferencia de combustible, tanto en grupos electrógenos como en camiones, hasta que se llegue a 100 RPM por debajo de las RPM de baja en vacío. Cuando la velocidad del motor esté de 100 RPM por debajo de las RPM de baja en vacío, el SM indicará a la bomba eléctrica de cebado que se detenga. Si piensa que la bomba de cebado está trabajando más de lo esperado, no se preocupe, es tan solo una pequeña diferencia en la operación del sistema en el C-175. Cuando el motor está funcionando y ya no es necesaria la bomba eléctrica de cebado, el combustible fluye de la T de combustible directamente hacia la bomba de transferencia de combustible. Paso 3. El combustible fluye directamente de la bomba de transferencia de combustible hacia los filtros de combustible. Los filtros secundarios de combustible son de 2 micrones. La base de los filtros secundarios de combustible está diseñada para filtrar el combustible 2 veces antes de que el combustible fluya hacia la bomba de alta presión. Para cumplir con el filtrado en serie, el combustible primero fluirá por uno de los 2 primeros filtros. Sin embargo, todo el combustible fluye por un tercer filtro de combustible que está indicado con el rectángulo rojo en la parte superior. Este tercer filtro es también conocido como filtro terciario. El filtrado de combustible es en serie debido a que el sistema de combustible del C-175 no puede tolerar contaminación y las holguras en el sistema de combustible son mínimas. En algunas zonas la holgura es tan pequeña como 3 micrones. Paso 4. El combustible fluye de los filtros secundarios hacia una válvula reguladora de baja presión de 650 kPa o 94 PSI, que está resaltada con el rectángulo rojo. La válvula reguladora de baja presión de 650 kPa o 94 PSI enviará el combustible continuamente en 2 direcciones. Si la presión de combustible es menor a 650 kPa o 94 PSI, el combustible fluirá hacia el monobloc y la válvula de control de combustible. Si la presión de combustible es mayor a 650 kPa o 94 PSI, el combustible fluirá hacia el monobloc y de regreso hacia el tanque. El monobloc es un punto de convergencia de varios flujos de combustible y luego es transferido hacia las líneas en color gris claro. Válvula reguladora. Dirección 1. La presión de combustible es inferior a 94 PSI. Si la presión de combustible es inferior a 94 PSI, el combustible fluirá hacia el monobloc y hacia la entrada de la válvula de control de combustible, FCB. La válvula de control de combustible es la válvula reguladora electrónica que dirige el volumen adecuado de combustible hacia la bomba de combustible de alta presión, para ser presurizado y mantener la presión de combustible. Dirección 2. La presión de combustible es superior a 94 PSI. Si la presión de combustible es superior a 650 kPa o 94 PSI, el combustible fluirá en el monobloc y de retorno al tanque de combustible. La válvula reguladora de baja presión también tiene que liberar el aire atrapado en el sistema de combustible.
La válvula reguladora de baja presión es una combinación de la válvula reguladora de 650 kPa o 94 psi y un orificio pequeño. El combustible fluye entonces de retorno al tanque desde esta línea mostrada en celeste, como combinación del combustible que está por encima de 94 psi y una pequeña cantidad de combustible con aire que se encuentra atrapado en el sistema. Paso 5. El combustible fluye de la entrada de la válvula de control de combustible hacia los tres pistones en la bomba de alta presión de combustible. La imagen de la izquierda muestra el combustible filtrado proveniente del filtro terciario, fluyendo hacia la entrada de la válvula de control de combustible. La imagen de la derecha muestra el recorrido de transferencia de la bomba de combustible de alta presión. El combustible fluye desde el monobloc por el pasaje 1 hacia la válvula de control de combustible que está indicada con el número 2. Cuando el motor no está funcionando, el SM del motor no envía ninguna corriente a la válvula de control de combustible y no se permite el paso de combustible a la bomba de alta presión de combustible. Cuando el motor está funcionando, el SM del motor enviará corriente a la válvula de control de combustible y el pasaje se abre, y el combustible fluye hacia el centro de la FCD a través del pasaje 2. El combustible ingresa al barrel a través de la válvula check de entrada, o ICD, mostrada en el rectángulo negro. La válvula check de entrada tiene un resorte interno que está comprimido para permitir que el combustible ingrese al barrel y cerrarse cuando el resorte está liberado. La presión de combustible ingresa al barrel. La diferencia está dada por las levas en el árbol de mando y recorren la misma distancia en cada ciclo. Existen 2 levas para cada pistón, y el pistón tiene 2 carreras de compresión por cada revolución del árbol. La bomba de alta presión de combustible gira a 2400 RPM. El combustible es empujado hacia el pasaje común de combustible conforme la leva y el pistón se mueven hacia arriba y abajo. El combustible sale de la bomba por la salida 3 y luego fluye hacia la línea de alta presión. La línea de suministro de alta presión cuenta con doble pared por seguridad. Si la presión en la línea de alta presión llega a los 205.000 kPa o 29.733 psi, la válvula de alivio indicada con el número 4 se abre y permite que el exceso de combustible fluya de regreso a través del monobloc hacia el tanque. Hay muchas más vistas de la bomba de combustible de alta presión en las siguientes diapositivas. Esta es solo una vista transparente adicional de la bomba de combustible de alta presión. Esta imagen resalta el interior del suministro de combustible a la válvula check de entrada. Y estas 2 imágenes proporcionan vistas de sección adicionales de la bomba de combustible de alta presión. Discutamos un poco acerca de un par de las importantes características de la bomba de combustible de alta presión. La válvula check de salida está señalada claramente en ambas ilustraciones. La válvula check de salida tiene 2 tareas importantes. El primer trabajo es asegurar que el combustible sea presurizado y abandone el múltiple de alta presión. El segundo trabajo es asistir a la válvula check de entrada y permitir que el combustible ingrese al conjunto del barrel. La válvula check de salida se cierra luego que el combustible sale hacia el múltiple de alta presión y crea un vacío para permitir que el combustible pueda ingresar a través de la válvula check de entrada hacia el barrel. El pin antirrotación mantiene el conjunto del tappet en su lugar de tal manera que pueda ocurrir la presurización pareja del combustible. El conjunto del tappet incluye el rodillo del árbol de levas y la carcasa del rodillo. Y esta es otra vista de la bomba. Hay 11 tapones para traslado que vienen con la bomba de combustible de alta presión. Es crítico remover todos los 11 tapones antes de la instalación. En un par de situaciones en el campo, el tapón protector de ingreso de aceite o pin rojo de la bomba estuvo instalado. Durante el arranque, el tapón protector de ingreso de aceite fue forzado hacia la parte posterior de la bomba y entonces el rodamiento posterior recibió poco aceite. Por lo tanto, la bomba falló en un periodo muy corto. Una vista final de la bomba. La válvula de alivio de presión está claramente indicada por la flecha roja y esta válvula se abrirá si la presión alcanza 205.000 kPa o 29.733 psi. Paso 7. El combustible fluye hacia la línea de alta presión, rail. Primero el combustible fluye desde el múltiple de alta presión
sale al bloque de unión detrás de la bomba de combustible de alta presión hacia la entrada a la línea común, Common Rail, que se encuentra justo antes del inyector número 1, al lado derecho del motor. Paso 8. El combustible fluye hacia la línea rail de alta presión de combustible y luego a los limitadores de flujo para llegar a los cilindros individuales. El combustible de la línea rail de alta presión ingresa al limitador de flujo desde el pasaje 1. La pared exterior de la línea lo recolectará si fuga. El combustible fluye alrededor del exterior del pistón, que está indicado con el número 2, y hacia el pasaje exterior indicado por el número 3. El objetivo del limitador de flujo es prevenir el sobrellenado de combustible al cilindro. La fuerza del resorte de los limitadores de flujo es de 260 kPa o 36 psi. El resorte del pistón mueve el barrel hacia arriba. La cantidad de combustible que es enviada al tubo pluma, creel, se incrementa en un punto. El pistón responde a la velocidad o ratio de combustible y por lo tanto mientras más rápido ingrese el combustible al limitador de flujo, el pistón se moverá más rápido. Una vez que el pistón alcance el límite superior, el flujo de combustible estará restringido al cilindro en 100%. Por ejemplo, si el circuito de un inyector se corta durante la operación normal, ese cilindro y pistón estarán expuestos a mayor nivel de combustible, lo que puede ocasionar daño y que el motor disminuya su performance. Si el circuito de un inyector se corta, el resultado inicial será un flujo incrementado actuando contra la parte inferior del pistón. El flujo incrementado de la línea de alta presión ocasionará que el pistón se mueva hacia arriba contra la fuerza del resorte, y eventualmente todo el flujo al cilindro queda restringido para evitar el sobrellenado del cilindro. El pistón limitador de flujo se mueve en cada evento de inyección. El pistón no se mueve totalmente durante el arranque. El limitador cambia al punto de ajuste, 1600 metros cúbicos, o media cucharadita aproximadamente, para evitar la inyección continua y permanece cerrado. Por cada inyección de cada cilindro hay aproximadamente media cucharadita de combustible. El limitador de flujo se cerrará si hay fluyendo por la línea común, Common Rail, media cucharadita de combustible a alta velocidad. El combustible total inyectado a los 16 cilindros a 1800 RPM es de aproximadamente 1,5 litros por minuto. Cuando se le preste servicio al sistema de combustible, se debe evitar remover todos los limitadores de flujo, tanto del lado izquierdo como del derecho al mismo tiempo. Si se remueven todos los limitadores de flujo al mismo tiempo, la línea rail interna de combustible rotará. Si la línea interna de combustible rota, deberá removerse toda la línea de combustible y deberá instalarse una nueva. Los limitadores de flujo se asientan físicamente en la línea interna. El tubo pluma, creel, se asienta físicamente en la parte superior de los limitadores de flujo, y el collar o pestaña del tubo pluma sostiene la línea interior y fija este con el tubo exterior. Para evitar que la línea interior rote, deje 2 limitadores de flujo en la línea todo el tiempo. Trate de espaciar estos lo más lejos posible. Esta foto también muestra el alternador que está ubicado al lado izquierdo del motor hacia la parte delantera. Paso 9. El combustible fluye a través del tubo pluma hacia el inyector. En la vista de la derecha, el número 3 y el número 4 son pestañas. El número 5 es el limitador de flujo. El número 1 es la pared exterior de la tubería de doble pared y el número 2 es la parte del tubo pluma que está en contacto con el inyector. La vista de la izquierda muestra la única parte del tubo pluma que no tiene doble pared. Esta porción está insertada en la culata. La culata proporciona la doble pared para la porción del tubo pluma que está dentro de la culata. Esta vista muestra el diseño de doble pared de la tubería de alta presión. Si hubiera una fuga de combustible, esta seguiría el pasaje 6 y permitiría que el combustible fluya de regreso al sistema y al tanque de combustible. Toda la tubería desde la bomba de alta presión está construida con doble pared. Esto incluye la línea desde la bomba de combustible de alta presión hasta la línea de alta presión, el tubo de cruce entre las líneas del lado izquierdo y derecho, así como la línea de alta presión de distintos diseños de pared externa. La única línea de combustible que no tiene doble pared es la línea de retorno del inyector. Paso 10.
El combustible fluye hacia los inyectores en el lado izquierdo del motor y fluye hacia el tubo de cruce y el lado izquierdo del motor. El combustible, una vez en la línea de alta presión en el lado izquierdo del motor, fluirá hacia el limitador individual de flujo, el tubo pluma y el inyector en cada cilindro. Las siguientes vistas mostrarán el sistema de combustible de segunda generación en actual producción utilizando fotos. Estas pocas fotos fueron tomadas en Lafayette. La foto de la izquierda muestra el pase de combustible hacia la válvula de alivio de presión desde la parte posterior de la bomba al pasaje común en el monobloc y del pasaje común en el monobloc de retorno hacia el tanque. La foto en la derecha muestra la línea de retorno del inyector que ahora ingresa por la parte posterior del monobloc, luego va al pasaje común en el monobloc y luego se drena al tanque. La foto de la derecha también muestra el circuito de protección y la válvula check de la bomba de transferencia de combustible. El circuito de protección de la bomba de transferencia de combustible protege a la bomba de transferencia de combustible de una sobrepresurización. Si la presión a la entrada de la bomba de transferencia de combustible alcanza 172 más menos 21 kPa o 23 más menos 3 psi, el combustible fluirá de regreso al tanque. El circuito de protección de la bomba de transferencia de combustible es importante porque la bomba de transferencia de combustible tiene un sello de labio con una limitación de presión de 69 kPa o 10 psi, y si estos límites se alcanzaran, la bomba de transferencia de combustible se debilitaría. En un futuro cercano, dos válvulas reguladoras reemplazarán a la válvula check. Este regulador estará ubicado a la salida de los filtros primarios y regularán la presión de combustible hacia la bomba de transferencia a aproximadamente 50 kPa o 7 psi. El siguiente grupo electrógeno tiene una línea de combustible que recolecta y contiene el combustible confinado en la doble pared. Esta línea de colección de doble pared puede no estar incluida en futuras instalaciones. La foto de la izquierda muestra la ubicación de la línea de doble pared al lado derecho del motor. La foto de la derecha muestra el punto de unión de la línea colectora de doble pared en el monobloc. El combustible confinado en la pared externa ingresará al monobloc y luego saldrá hacia el tanque. Este es un esquema del sistema de combustible con el recorrido de las líneas de segunda generación. El combustible empieza en el tanque y fluye primero a los filtros primarios que están ubicados en el conjunto del grupo electrógeno. El combustible fluye desde los filtros primarios hacia la bomba eléctrica de cebado cuando se está cebando o se está arrancando para asistir a la bomba de transferencia de combustible. La bomba de cebado solo asiste a la bomba de transferencia de combustible hasta RPM específica. Luego el SM le indicará a la bomba de cebado que se detenga. Cuando se está cebando, el combustible fluye desde la bomba de cebado hacia la bomba de transferencia de combustible. Cuando el motor no se está cebando, el combustible fluye directamente de los filtros primarios hacia la T de combustible y directamente a la bomba de transferencia de combustible. De la bomba de transferencia de combustible, el combustible fluye en paralelo a dos primeros filtros de 2 micrones. Los filtros de 2 micrones atraparán en su interior las partículas de 4 micrones y más grandes en su interior. G1 indica la ubicación del sensor de presión de combustible sin filtrar. El combustible fluye desde los dos primeros filtros de 2 micrones hacia el filtro terciario de combustible. Se denomina terciario porque es el tercer paso en el filtrado y también es un filtro de 2 micrones. Hay una línea de venteo que viene del filtro terciario y una pequeña cantidad de combustible más aire se une al flujo de combustible que por ser superior a 94 psi está retornando al monobloc y fluirá de regreso al tanque. La presión de combustible que está por debajo de 94 psi y que fluye por el regulador de presión de combustible fluye a la válvula de control de combustible FCD y luego a la bomba de alta presión. La bomba de alta presión presurizará el combustible y lo enviará a la línea común, Common Rail. El combustible fluye ahora a través del limitador de flujo, el tubo pluma y los inyectores. Proveniente de la bomba de alta presión está la línea de presión de alivio que envía el combustible por encima de 29.700 psi hacia el monobloc.
y del monobloc el combustible fluye a la conexión de retorno al tanque proporcionada por el cliente. La pared externa lleva al combustible colectado hacia el monobloc y luego fluye también a la conexión de retorno al tanque. Esta vista es una vista adicional de la ruta de las líneas de combustible de segunda generación. En la ilustración hay un cambio de diseño que no está reflejado en la imagen. En la ilustración, ambos sensores, el de presión de combustible sin filtrar y el de presión de combustible filtrado, están ubicados al lado izquierdo de la base de los filtros secundarios. Ahora el sensor de presión de combustible sin filtrar está ubicado al lado izquierdo de la base de los filtros de combustible y el sensor de presión de combustible filtrado está ubicado al lado derecho de la base de los filtros. Esta es una imagen del monobloc utilizado en el recorrido de la línea de combustible de segunda generación. Y esta vista proporciona los números de parte y presiones de operación de la válvula reguladora. Este recorrido de las líneas del sistema de combustible es 98% de segunda generación. La única excepción al recorrido de las líneas de combustible de segunda generación es la válvula check de la bomba de transferencia de combustible, que es técnicamente parte del recorrido de líneas de combustible de tercera generación. Ahora discutiremos el recorrido de líneas de combustible de tercera generación. Esta vista representa el recorrido de líneas de combustible de tercera generación. Aún no se conoce la fecha estimada de producción para la tercera generación. Existen varias diferencias en el recorrido de las líneas de tercera generación. Sin embargo, la funcionalidad y los valores de regulación de presión permanecen igual a como eran para la segunda generación. El monobloc es un poco más pequeño que el de segunda generación, sin embargo tienen la misma funcionalidad. El punto de unión de la línea de retorno de inyección está en la parte superior del monobloc. La línea de combustible filtrado para la válvula de control de combustible se conecta directamente con la bomba de alta presión. Y observe, la mitad superior del monobloc se ha removido. La línea de la válvula de alivio de alta presión ingresa de regreso al monobloc en la misma ubicación que es el drenaje común hacia el tanque. El circuito integrado de la bomba de transferencia de combustible tiene el mismo rango de la válvula reguladora. Y finalmente, las presiones de la válvula check de recolección de fugas asume que el tubo de colección externo está instalado en el motor. Y ahora discutiremos los valores, ubicación y derrateo actuales de los sensores de los grupos electrógenos. Empezaremos con el sensor de presión de entrada de combustible sin filtrar en la foto del lado izquierdo. El sensor de presión de entrada del filtro secundario de combustible sin filtrar mide la presión de entrada de combustible a los filtros. Los siguientes códigos de diagnóstico se registran cuando el sensor de presión de combustible sin filtrar se daña o funciona mal. 289-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de combustible antes de los filtros de combustible. 289-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de combustible antes de los filtros de combustible. El sensor de presión de salida del filtro secundario de combustible filtrado está ubicado en la foto del lado derecho. Los siguientes códigos de diagnóstico se registran cuando el sensor del filtro de combustible filtrado se daña o funciona mal. 460-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de combustible después de los filtros de combustible. 460-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de combustible después de los filtros de combustible. El sensor de temperatura del combustible de transferencia en rojo mide la temperatura del combustible que dejó la bomba de transferencia antes de que el combustible ingrese a la bomba de alta presión de combustible. Este sensor está ubicado en el monobloc. El SM del motor utiliza el sensor de temperatura de combustible para proteger a la bomba de alta presión de la línea común de un suministro de combustible a alta temperatura que puede ocasionar daño a la bomba debido a la baja viscosidad del combustible. Las altas temperaturas de combustible pueden ser originadas por un regulador de presión de combustible dañado, bajos niveles de combustible en el tanque, una restricción en la línea de combustible, sobrecaliento del motor o un barrel rajado de la bomba de alta presión. La temperatura de combustible es medida para mejorar el control de la presión en la línea, rail, lo cual mejora el desempeño del motor y también las emisiones.
Códigos de diagnóstico del sensor de temperatura de combustible. 174-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de temperatura de combustible. 174-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de temperatura de combustible. Utilizando la información del sensor de temperatura de combustible, el SM del motor es capaz de compensar el suministro de combustible al inyector ante cualquier cambio de viscosidad. El SM del motor iniciará los siguientes valores de derrateo basados en la temperatura medida por el sensor de temperatura de combustible de transferencia. El porcentaje de derrateo del motor C175 no corresponde directamente a la pérdida de potencia. Para ayudar a ilustrar este punto, se indicará el porcentaje real de pérdida de potencia para cada porcentaje de derrateo del SM del motor. Si la temperatura del combustible de transferencia alcanza los 65 grados centígrados o 149 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrateo de 20% que equivale a 16% de pérdida de potencia. Si la temperatura del combustible de transferencia alcanza los 70 grados centígrados o 158 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrateo de 100%, que equivale a 80% de pérdida de potencia. El sensor de temperatura de la línea Rail de combustible está ubicado en el múltiple de alta presión de combustible. La temperatura del combustible es medida para asegurar que la temperatura alta no exceda la temperatura máxima permisible para el enfriamiento y lubricación del inyector. Los siguientes códigos de diagnóstico se registran cuando hay una falla en el sensor. 2323-3, voltaje alto del sensor de temperatura de la línea Rail de combustible. 2323-3, voltaje bajo del sensor de temperatura de la línea Rail de combustible. El SM del motor también registra los siguientes códigos de evento. E770, alarma de nivel 1 de alta temperatura de la línea Rail de combustible. E770, alta temperatura de la línea Rail de combustible, cuando la temperatura sube por encima de la alarma de nivel 1. Esta imagen del sensor de temperatura de la línea de combustible ilustra que el sensor nunca está en contacto directo con el combustible. El sensor de temperatura de la línea de combustible calcula la temperatura del combustible basado en la temperatura del múltiple de alta presión. El SM del motor iniciará los siguientes valores de derrateo basados en la temperatura medida por el sensor de temperatura de la línea de combustible. El porcentaje de derrateo del motor C175 no corresponde directamente a la pérdida de potencia. Para ayudar a ilustrar este punto, se indicará el porcentaje real de pérdida de potencia para cada porcentaje de derrateo del SM del motor. Si la temperatura del combustible de transferencia alcanza los 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrateo de 20% que equivale a 16% de pérdida de potencia. Si la temperatura del combustible de transferencia alcanza los 105 grados centígrados o 221 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrateo de 100%, que equivale a 80% de pérdida de potencia. El sensor de presión de la línea Rail de combustible está ubicado en la línea común Common Rail al lado delantero izquierdo del motor. Este sensor es utilizado por el SM del motor para controlar la presión de la línea y maximizar la precisión de la cantidad suministrada de combustible. Este sensor lee la presión real de la línea que puede ser vista en el ET. Las dos fotos de la izquierda muestran el adaptador del sensor de presión de la línea de combustible. El adaptador está ubicado en la línea y hace contacto físicamente con el combustible. Un sensor de número de parte estándar está empernado al adaptador. Los siguientes códigos de diagnóstico se registran cuando el sensor se daña o funciona mal. 7097-3, voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de combustible de la línea de combustible. 7097-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de combustible de la línea de combustible. La caja de distribución de baja corriente está indicada con el número 2. Ahora discutiremos el funcionamiento de los componentes del sistema de combustible. La bomba de alta presión de combustible es fabricada por Woodward. La presión establecida es de 26.000 psi o 1800 rpm.
La bomba también tendrá 2, 3 o 4 conjuntos de plunger y barrel basados en el requerimiento de flujo para este motor. El C175 de 12 cilindros tendrá 2 conjuntos de plunger y barrel. El C175 de 16 cilindros tendrá 3 conjuntos de plunger y barrel. Y el C175 de 20 cilindros tendrá 4 conjuntos de plunger y barrel. El flujo para el C175 de 20 cilindros es 26.6 litros por minuto. La válvula de control de flujo está en posición cerrada cuando el motor no está funcionando. Esta vista muestra los componentes claves en la parte posterior de la bomba de alta presión, incluyendo la salida de la válvula de alivio de presión que se abre a 2050 bar o 29.700 psi, el suministro de aceite para el árbol de levas interno, el árbol de levas, el retorno de aceite en la porción del controlador de alta presión de la válvula de control de combustible. Y esta vista muestra los componentes claves en la parte delantera de la bomba de alta presión, incluyendo el puerto de temperatura para el sensor de temperatura de la línea de combustible, el mando de la bomba de transferencia de combustible, la salida de alta presión que suministra combustible a las líneas de suministro. El inyector es fabricado por Pontiac Fuel Systems. La presión establecida para los inyectores es también de 26.000 psi o 1.800 bar. El inyector es capaz de 4 eventos multiinyección. Los siguientes modos de inyección corresponden a grupos electrógenos. El modo 0 de inyección es utilizado para el modo frío. La versión actual del software del SM corta la mitad de los inyectores. En versiones futuras, el software de modo frío tendrá un modo 0 de inyección sin cortar ningún inyector. El modo 1 de inyección es utilizado para potencia de 2.5 a 3 mW a una velocidad establecida y con carga por encima del 65% a 100%. El modo 3 de inyección es utilizado para condiciones de carga más bajas. Las condiciones de carga baja van desde no carga hasta 60%. Y el modo 5 de inyección es utilizado para un rango desde alta en vacío hasta cualquier etapa de aceleración del motor. Existen 3 distintas líneas en el inyector. Las líneas de suministro de la válvula y la tobera, las líneas de derivación de la válvula de control y la tobera, y la línea de control check. Existen también componentes claves en el proceso de inyección que incluyen el solenoide, la válvula de control, la check y la boquilla, tip. El combustible de alta presión siempre está en la boquilla, listo para la inyección. El combustible es suministrado a ambos lados de la boquilla todo el tiempo. Cuando el combustible es suministrado a ambos lados de la boquilla, ésta se mantiene cerrada. Cuando el solenoide no está siendo actuado, no hay corriente dirigiéndose hacia él. La presión de combustible en el inyector es la misma. Adicionalmente, el combustible fluye a través de la válvula de control. Cuando el solenoide no está siendo actuado, la válvula de control se asienta en su asiento inferior. Esto dirige parte del combustible de alta presión hacia la parte superior de la check. La check se mantiene cerrada debido a la alta presión de combustible que actúa en la parte superior de la check. La check sella la boquilla de tal manera que el combustible no puede rociarse en el cilindro de manera prematura. Cuando el solenoide es actuado, la válvula de control se mueve hacia su asiento superior. Esto drena la alta presión en la parte superior de la check, lo que permite que la check se abra y la inyección ocurra. También durante la inyección, el combustible en la línea de derivación puede fluir a la línea de retorno de inyección. Cualquier fuga en la válvula de control también fluirá a la línea de derivación. El combustible en la línea de derivación debe primero hacer su trabajo más allá del espaciador, que está en amarillo, y luego del plato orificio, que está en azul. Este orificio mantiene una presión ligeramente mayor en la boquilla para ayudar a un más rápido fin de la inyección. El orificio ayuda al resorte a cerrarse más rápido, permitiendo de esta manera que ocurran tiempos de cierre más rápidos e inyecciones múltiples. El proveedor de las líneas, rail de combustible y delimitador de flujo es Peter Fox Technology.
La doble pared puede contener presiones tan altas como 10 bar o 145 psi. Ahora discutiremos acerca del sistema de administración del motor para el sistema de combustible de la línea común, Common Rail. Los sensores que proporcionan entradas al SM son el sensor de alta presión de la línea común, Common Rail, el sensor de presión de combustible. Este es el sensor de presión filtrado en la base del filtro secundario de combustible. El sensor de presión sin filtrar. Este es el sensor sin filtrar en la base del filtro secundario de combustible. El sensor de temperatura de transferencia de combustible y el sensor de temperatura de alta presión, también llamado sensor de temperatura de las líneas, rail de combustible. El SM tiene una salida que juega un papel importante, controlando el sistema de combustible, que es una señal PWM hacia la válvula de control de combustible. El FCD controla la salida de la bomba de combustible de las líneas de combustible. El J1939 local es utilizado para intercambiar información entre los módulos de control. El conjunto de la válvula de control de combustible es controlado por el controlador de alta presión y la estrangulación de succión de combustible. Los cuatro componentes más importantes en la estrategia de control de la presión en las líneas, rail, son el sensor de presión de las líneas, rail, el SM del motor, la bomba de alta presión y el controlador de alta presión. El controlador de alta presión es la porción de la válvula de control de combustible que recibe la señal PWM del SM. La estrategia de control de presión de las líneas es como sigue. El sensor de presión de las líneas mide la presión de las líneas y la información al SM. El SM determina la presión apropiada de las líneas basada en los mapas de desempeño programados. La estrategia de control de presión de las líneas genera indicaciones de flujo. La estrategia de control de presión de las líneas es una combinación de control tradicional de velocidad con gobernador y el control PID. Las indicaciones de flujo se convierten en la posición deseada de estrangulamiento y la posición deseada del estrangulamiento se envía al controlador de alta presión. La posición deseada de estrangulamiento del SM está entre 0 y 100%. El controlador de alta presión convierte la indicación de posición de estrangulamiento del SM en una posición de la válvula. El controlador de alta presión activa el controlador servo para lograr una posición de la válvula de estrangulamiento. El controlador de alta presión activa el controlador servo para lograr la posición de la válvula de estrangulamiento. La bomba de alta presión es de capacidad variable mediante el estrangulamiento de la entrada a la bomba con la FCB. Los pistones en la bomba tienen un desplazamiento consistente en cada carrera. Sin embargo, la cantidad de combustible que ingresa a la bomba cambia de acuerdo a la velocidad y la carga. El flujo en la bomba es controlado mediante el incremento o disminución del flujo en la sección de estrangulamiento de la válvula de control de combustible. La imagen de la izquierda muestra la ubicación de la válvula de control de flujo o FCB que está indicada con el número 1. El número 2 en la vista de la izquierda es el módulo de supresión de la válvula de control de combustible. El módulo de supresión del controlador de alta presión es un módulo de potencia que está ubicado en la parte delantera del motor. El módulo es utilizado para proporcionar voltaje de batería en estado estable y eliminar los picos de voltaje. El módulo de supresión accede al amortiguador para el suministro de potencia entre la válvula de control de combustible y el SM del motor. El módulo también está equipado con protección contra la polaridad inversa. Si la potencia hacia el módulo de supresión no está dentro de especificación, asegúrese que el módulo de supresión esté conectado. El módulo de supresión disminuye el voltaje de batería hasta 14 más menos 1.5 VDC. La bomba de transferencia de combustible es mostrado con el número 4 y la de alta presión es desde luego el número 3. Esta es una lista extendida del sistema de control. El SM envía una señal de indicación de estrangulamiento por dos vías hacia el controlador de alta presión. El controlador de alta presión envía una señal al estrangulamiento de succión. El controlador de alta presión, junto con el estrangulamiento de succión, compensan la válvula de control de combustible.
El primer método es que el SM envíe una indicación de 0 a 100% de estrangulamiento en forma de una señal PWM de ciclo de carga de 10 a 90% hacia el controlador de alta presión. El segundo método es que la indicación de estrangulamiento sea enviada como un mensaje vía el data link J1939 hacia el controlador de alta presión. El estrangulamiento de succión permite entonces que ingrese el volumen correcto de combustible a la bomba y que la bomba presurice el combustible hasta 26.000 psi. El combustible de alta presión es enviado entonces a la línea rail de alta presión de combustible. El combustible de alta presión será distribuido entonces en cada uno de los 16 cilindros e inyectado en ellos. El SM comunica el porcentaje deseado de estrangulamiento entre 0 y 100% al controlador de alta presión mediante una señal PWM. El controlador de alta presión comunica tanto la señal de estrangulamiento deseado como la posición real de estrangulamiento hacia el SM por el data link J1939 local. La indicación de posición de 0 a 100% corresponde a una señal PWM entre 10 y 90% transmitida por cables. La posición de estrangulamiento por defecto es 0% o cerrada. Hay énfasis en la señal de la posición de estrangulamiento deseada por una razón muy importante: que el controlador de alta presión detecte la pérdida de la señal PWM que viene por cable y cambie automáticamente a la señal del J1939. El controlador de alta presión también detectará la pérdida del data link y retornará la posición de estrangulamiento por defecto o de cero combustible por razones de seguridad. Observando en la imagen superior, el estado del controlador de alta presión es enviado al SM y registrado como eventos y diagnósticos en el SM. Los códigos de diagnóstico de problemas incluyen estrangulamiento deseado y cableado, PWM y J1939. Los eventos de diagnóstico incluyen alta temperatura interna y batería fuera de rango. Observando ahora la imagen inferior, si existe una pérdida completa del controlador de alta presión o ambas señales, PWM y J1939, se pierden. Entonces el controlador de alta presión inmediatamente mantendrá la posición de combustible de 0%. Las ubicaciones de los pines y las descripciones de la válvula de control de combustible se observan en la pantalla. En el ETE se puede calibrar la señal de estrangulamiento de combustible primaria, que va tanto a PWM como a J1939 local. La FCD está calibrada correctamente de fábrica y no se puede desarmarla por ninguna razón sin una herramienta especial para hacer esto. Las siguientes 4 imágenes muestran las posiciones de la válvula FCD en varios estados de carga. Las imágenes de arriba son lineamientos generales acerca de la posición de la válvula. La válvula de control de combustible rota un total de 60 grados. Por lo tanto, la posición de la FCD de 20% es aproximadamente la del combustible vital para que el motor pueda arrancar. En aproximadamente 50%, el motor se encuentra a máxima carga. Y aproximadamente a la posición de la FCD de 78% a 100% existe una falla potencial de la bomba, pero una falla en la bomba también puede significar una falla potencial en el sistema. Las fugas pueden ocasionar un porcentaje elevado en la válvula de control de combustible, por lo que debe tener esto en cuenta. Ahora discutiremos acerca de los archivos trim adaptativos, Adaptive Trim Files. Los archivos trim electrónicos, Electronic Trim Files, aún deben ser programados para los inyectores individualmente cuando los inyectores son reemplazados o cambiados entre cilindros. El trim adaptativo trabaja con los archivos trim electrónicos para compensar el desgaste de los inyectores en el tiempo. El trim adaptativo es un programa que el SM del motor correrá aproximadamente cada 125 horas para evaluar el desempeño del inyector para mantener el régimen de potencia. Debido a que el barrido del trim adaptativo toma aproximadamente 5 minutos, esto debe ser transparente para el operador. Durante la operación normal, un pequeño resorte dentro del solenoide envía al SM un pequeño voltaje de retroalimentación o corriente reactiva. Esta corriente es lo que el SM utiliza para ajustar la cantidad de tiempo que los inyectores inyectarán para mantener el régimen de potencia.
El SM utiliza una porción particular de voltaje de retroalimentación llamado tiempo de cierre para ajustar la duración de la inyección. El tiempo de cierre de la válvula es la diferencia entre el tiempo que el SM deja de enviar corriente al solenoide del inyector y el tiempo que toma que la válvula solenoide se asiente a una velocidad específica. El tiempo que le toma a la válvula solenoide para asentarse a una velocidad específica es llamado tiempo de flujo máximo de corriente, originado por el inyector en la ilustración. Todos los inyectores electrónicos suministran menos combustible conforme se incrementan las horas de servicio. El SM del motor utiliza el voltaje de retroalimentación para determinar si el tiempo de cierre de válvula es aceptable o está en rango para cada inyector. Si el tiempo de cierre de válvula del inyector está en un rango aceptable, pero es ligeramente menor, el SM del motor incrementará la duración de la inyección para este inyector. Si el tiempo de cierre de válvula del inyector está fuera de rango aceptable, entonces el SM del motor determinará si las partes mecánicas de los inyectores tienen demasiado desgaste y el inyector debe ser reemplazado. La prueba de verificación del sistema de combustible es el nombre en el ET para el trim adaptativo. La prueba de verificación del sistema de combustible verifica si la detección de los asentamientos está funcionando apropiadamente, cambiando el trim adaptativo o A-trim en los inyectores, manipulando cuándo los inyectores se asientan y abren. El asentamiento de los inyectores se refiere al tiempo que toma al inyector moverse de abierto a cerrado. El SM corta la corriente y mide la sincronización y suministro del inyector. La prueba de verificación del sistema de combustible debe ejecutarse cuando las siguientes condiciones se cumplen para verificar que el archivo trim es correcto para el inyector. Luego que el inyector ha sido bloqueado o reemplazado, si un SM nuevo fue instalado y los inyectores eran viejos y si el E-trim fue cambiado. El trim adaptativo se ejecutará aproximadamente cada 125 horas a no ser que la prueba sea activada a través del ET. Entonces, esta se ejecutará inmediatamente. Como puede adivinar, existen códigos de diagnóstico asociados con el trim adaptativo. El primer código es el código 02, que detecta un inyector que ha fallado eléctricamente. El significado del código 02 en el ET es inyector del cilindro errático, intermitente o incorrecto. El código 02 detectará un inyector o un circuito de retorno del SM fallado. Un problema eléctrico adicional con el código 02 detectará si el solenoide está recibiendo corriente por mucho tiempo y por lo tanto posiblemente sobrellenando el cilindro. El segundo código es el código 07 y este detecta problemas en las partes internas o mecánicas del inyector. El significado del código 07 en el ET es inyector del cilindro no respondiendo apropiadamente. La condición para que se active el código 07 es que el tiempo de apertura de la válvula no sea captado por 3 intentos consecutivos. Para eliminar el código 07, primero haga la verificación de los filtros. Esta vista es solo un recordatorio de que el único Common Adapter que trabajará con el C175 es el Common Adapter 2, ya que el Common Adapter 2 se comunica con el Data Link. Para recibir toda la información de diagnóstico acerca del motor y ejecutar todas las pruebas de diagnóstico, debe contar con capacidad dual para Data Link. Ahora discutiremos acerca de los intervalos regulares de mantenimiento del sistema de combustible. Cede el sistema cuando sea requerido. Drene el filtro de combustible, separador de agua y el tanque de combustible diariamente. Inspeccione y dé mantenimiento al tanque de combustible cada 26.250 galones de combustible consumidos o cada 300 horas de servicio. Reemplace los filtros de combustible cada 105.000 galones de combustible consumidos o cada 1.200 horas de servicio. Inspeccione la bomba de transferencia de combustible cada 1.050.000 galones de combustible consumidos o media vida que equivale a 12.000 horas de servicio. Cada 105.000 galones de combustible o 1.200 horas de servicio o una caída de 15 kPa a través de los filtros primarios de combustible, reemplace los filtros de combustible. Las horas de servicio se han calculado asumiendo un factor de carga del 60%.
Reemplace los inyectores en la bomba de alta presión de combustible e inspeccione la bomba de cebado de combustible y la línea Rail de alta presión de combustible y tubos pluma cada 2.100.000 galones de combustible consumidos o vida completa que equivale a 24.000 horas de servicio. El C-175 requiere de presión positiva de combustible a la entrada de los filtros primarios de combustible. Las fotos de la derecha e izquierda muestran la bomba auxiliar o boost desde uno de los lados de flujo de combustible. No se requiere de la bomba boost. La presión de combustible a la entrada de los filtros primarios de combustible necesitan estar entre menos 10 kPa y 150 kPa o menos 1 a 22 psi para los filtros primarios. El requerimiento de flujo para la bomba boost es de 41 litros por minuto o 10.8 galones por minuto, solo lo requerido en este momento. Así, tenemos siempre varios cursos de 4 días y medio programados a lo largo del año. Y tanto los clientes, distribuidores y personal interno son todos bienvenidos a asistir a estas clases. Y las fechas para estas clases también están disponibles en su pantalla. Y haga clic en el vínculo a la página principal del DLMS para registrarse en las clases. El personal interno solo tendrá contacto personal con Lynn para acceder al DLMS. Si tiene alguna pregunta acerca del sistema de combustible o del motor C-175 en general, por favor contácteme vía email o siéntase libre de llamarme que estaré gustoso de ayudarlo.